la organización civilizada y la convivencia, no es solo el poder. Hemos confundido poder político con política. La política es una palabra noble cuando la entendemos bien. Así que si confiamos en nosotros mismos, somos capaces de organizar, de comunicarnos, de dotarnos de confianza mutua, entonces podemos confiar en la política. Si se la dejas todo a los profesionales, las cosas cambian. Ya no puedes confiar lo mismo porque obviamente están buscando más poder. Bienvenidas, bienvenidos. Pues nos vamos a dar el lujo de conversar con el doctor Edgar Rubalcaba. Es uno de los mejores investigadores de la Universidad de Guadalajara en general, pero en particular sobre inteligencia artificial y sus distintos usos en el mundo de nuestros días. Es un tema principalísimo de la agenda del siglo XXI. Querido doctor, es un honor que estés con nosotros. Te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación. No, gracias a usted, doctor Merino. Como siempre, un gusto charlar con usted y más en estos temas que a mí me apasionan mucho. Gracias por la invitación. ¿Qué es? Enséñanos primero, por favor, doctor Rubalcaba, ¿qué es inteligencia artificial? ¿De qué hablamos? Inteligencia artificial podemos entenderlo como un término genérico que se refiere a cualquier máquina capaz de observar su ambiente, aprender y con base en ese conocimiento que aprende y esa experiencia que gana al aprender, al andar por ahí, por la web, etcétera, jalando datos, puede actuar y proponer decisiones, ¿sí? Es una inteligencia hipotética. Siempre se hablaba que la inteligencia era solo una cualidad del humano, y entonces esta es una inteligencia hipotética que aprende. ¿Y cómo aprende? ¿Cómo ayuda o cómo imita al humano? Pues echa mano de todas aquellas técnicas informáticas, modelos matemáticos, estadísticos, para tratar de imitar la forma en que pensamos y así poder tomar decisiones y resolver problemas. Sobre esa base están montados los algoritmos, doctor Rubalcaba. Exacto. O Sí, sea, los cuando uno algoritmos abre... Sí. es un concepto clave en hablar de la inteligencia artificial, porque es como el motor que mueve, lo que está detrás. El algoritmo también, desde una forma muy sencilla, nos referimos a ese proceso de una secuencia de operaciones con datos que son útiles para resolver un problema. Por ejemplo, un algoritmo de un vaso de agua es el siguiente. Eh, Abrimos la llave, colocamos el vaso debajo de la llave, esperamos a que se llene el vaso, retiramos el vaso, cerramos la llave y tenemos nuestro vaso de agua, ¿no? Así como el que usted está tomando. Entonces, esa secuencia de operaciones es lo que hace un algoritmo. Y Okay. esto, imagínese, con muchísimos datos, con toda la información que jala de todo lo que emitimos, señales, las personas pues se vuelve algoritmos muy robustos, muy potentes para predecir comportamientos, y para proponer decisiones y resolver problemas. Ahora, también está basado en la experiencia humana, quiero decir, en la interacción. Claro. Es pregunta, o la máquina misma produce su interacción. Quiero decir, déjame explicarme mejor. Por ejemplo, cuando uno pone una búsqueda en la computadora y la vuelve a poner, después a mí me ha pasado, abro el periódico y de repente me interesa alguna publicidad, le doy clic y después me llegan un montón de informaciones sobre eso, ¿no? Que yo supongo que son para mí derivadas de un algoritmo. Eso que usted vive se llama una experiencia algorítmica, y efectivamente así es como funcionan los algoritmos. Ellos todo el tiempo están detectando todas esas señales que emitimos: un like, cuánto vemos un video, qué páginas consultamos, a quién mandamos correos electrónicos, qué escribimos en los correos electrónicos, y con toda esa información ellos nos conocen muy bien. Lo conoce es muy posible que sus redes sociales, que Google lo conozca mejor usted que su pareja, que su hijo, que su mejor amigo.
Ok. A ese nivel, digamos, de que ellos son más capaces de predecir su comportamiento, su reacción ante algo, que una persona que lo conoce de muchos años. ¿Y quién, Eso es. es decir, me conoce en tanto que yo participe de esas interacciones Exacto. Sí, electrónicas? exacto. Si no participo, pues me conoce menos. Se conoce menos, pero por ejemplo, si usted ahorita no está utilizando su celular, pero simplemente Aquí está. usted ya le dijo a su celular que se desplazó de su casa al estudio de grabación Sí. y que luego fue a tal domicilio y a lo mejor ni tecleó una tecla, pero ni encendió la pantalla, pero él ya registró esa información y sabe a qué hora se levanta porque es a la hora que usted agarra el celular o que prende su alarma, etcétera. Entonces, todo está registrando, si manda un correo electrónico, todo eso alimenta este otro concepto clave que también es el Big Data, El esa Big Data. gran cantidad de datos Sí, que fluye a velocidad de la luz, sí. en grandes cantidades y de una gran variedad de fuentes. Una última pregunta antes de irnos al primer corte y luego ya entrar a los usos y a las trampas de Sí. la inteligencia artificial. Querido doctor, dime, ¿quién controla esas máquinas? Bueno, las máquinas, digamos, la inteligencia artificial, este algoritmo ya está diseñado para aprender, pero alguien Pues sí. lo tuvo que programar Bueno, y desde alguien lo antes. usa, ¿no? Porque esta información pues la tiene Google o la Exacto, tiene WhatsApp o la sí, tiene yo qué sé. exacto. Sí, Claramente los poderosos actualmente ya no están en una silla de de Palacio Nacional, gobierno sí. ni en, Que ni no en te oiga el los presidente, doctor. búnker militares, no, de verdad. Actualmente, y lo dice Manuel Castells y otros, Sí, estamos en una era de la información donde esta es la materia prima. Y sí. quien tenga capacidad de analizar y tener esa información son quienes son los hegemónicos, digamos, en el mundo. Y entonces, ¿quiénes son ahorita ellos? Pues las grandes compañías de telecomunicaciones, etcétera, ¿no? Facebook, Amazon, Google, Twitter, Instagram, son estas corporaciones las que tienen la capacidad y con esto quisiera dejar no solamente de decidir o incidir en dónde va a viajar usted o yo o qué va a ser la marca del próximo traje que vamos a comprar, sino que también ya está probado que están decidiendo por quién vamos a votar. O Quédate sea, ahí, se quédate ahí, metieron a la quédate ahí, doctor, democracia. por favor, porque esto me parece importantísima y amerita ir a un corte justo aquí, precisamente para hablar de los usos de toda esta inteligencia artificial. La verdad, da miedo, pero no se vayan. Volvemos con el doctor Rubalcaba, aunque nos dé miedo. Volvemos. Estamos de vuelta con el doctor Rubalcaba, que pues sí, doctor, nos estás diciendo, hay un Big Data, así un montón de datos acumulados en servidores, supongo, en computadoras, repositorios de información, no me quiero ni imaginar cómo funciona eso, que pues prácticamente saben todo de nosotros en la medida en que interactuamos con máquinas, incluso con nuestro celular. Y eso me recordó, perdón, antes de hacerte una nueva pregunta, doctor, una conversación que está aquí y les invito a verla también con Catalina Botero, hace ya un rato, pero está ahí registrada, que es la presidenta del Comité de Ética de Facebook, justamente para tratar estos temas, presidenta mundial. Y bueno, conecta con lo que estás diciendo ahora, doctor, porque nos dices, los verdaderos poderosos, las personas poderosas, son esas que tienen pues manejo sobre esa información. ¿La usan para ejercer ese poder? La usan y la usan mucho para ejercer este poder y más la usan en un contexto donde, aquí hago otra aseveración, donde hay muy poca legislación y marcos jurídicos que los controle, ¿sí? Al ser un tema tan nuevo de escala que sobrepasa fronteras a nivel mundial, está siendo muy complejo de legislar.
Entonces, estas personas la usan con fines económicos, pero también con fines de control político y social, ¿sí? ¿Cómo? Estas grandes pueden, digamos, así como nosotros le subimos y le bajamos a un radio, ellas pueden desatar un conflicto social en un país, manejando sus algoritmos para generar un disgusto social por tal cosa, visibilizando un video, conversaciones, etcétera. Entonces, sí que lo usan y actualmente es uno de los riesgos que tenemos porque no está en manos ni del gobierno, sino de empresas particulares atendiendo a sus políticas particulares. Algunas cosas que hemos ganado es esto que acaba de decir usted, que Facebook, por un caso que tuvo con Cambridge Analytica, una empresa que se dedicaba a trabajar para candidatos, por Sí. ejemplo, Donald Trump, donde les decían que ellos les garantizaban votos a través de incidir en sus votantes en su toma de decisión democrática, en su voto. Y por eso llamó tanto la atención que el dueño de Facebook fue a la corte y una de las medidas que se tomó es que tenía que Zuckerberg. tener un comité, Mark Zuckerberg, tuvo que asumir un comité de ética de notables a nivel Sí, mundial sí. para controlar esos límites, porque era mucho el poder y no había una legislación que lo pudiera reglamentar o meter en un marco. Estas personas que manejan el Big Data de estas empresas, ¿saben cómo podríamos votar en México en el 2024? Pueden predecirlo muy bien. Ellos saben perfectamente, ya tienen estudiado cuáles son los perfiles que votarían por más por determinadas propuestas, por determinados candidatos, por determinada ideología. Entonces pueden ser muy asertivos en mandarte videos que saben que te va a gustar y asociarlos a un candidato, mandarte imágenes, propuestas, si saben que tú eres ecologista, te mandan un video de determinado Ujú. candidato salvando ballenas, etcétera, y te dicen que el otro candidato pues quiere matar las ballenas, etcétera. De eso lo hacen de una forma muy fina y sofisticada, Bueno, obviamente, bueno. que logran hacer estas cosas de una ¿Y, forma tremenda. ¿Y hay evidencia de que lo han hecho, doctor, o es solo Sí, sí. hipotético? Hay evidencia. Háblanos El de eso. caso de Cambridge Analytica Ese, fue muy Cambridge famoso. Analytica. Ajá. Hubo evidencia, se fue a los juzgados de Estados Unidos, Sí. y eso porque fue muy visible y con un candidato en un Bueno, país, digamos, con esas magnitudes, pero se sabe que estas empresas y que estos trabajan para países centroamericanos, de todas latitudes, donde muchas veces por la falta de transparencia, por la falta de mecanismos de reglamentación que les permite controlar a estas empresas, ellos actualmente se están dando a destajo para manipular las preferencias políticas, la democracia, los intereses económicos, los consumos de la persona, los medios de producción, etcétera. yo sé que puedo contratar a Google, por ejemplo, pagar a Google para que ciertas cosas aparezcan en primer lugar. Por ejemplo, si tecleas una marca, un nombre. Pero no solo eso, me estás diciendo que además Exacto. ellos también interponen sus propios intereses. Sí, efectivamente, esto llamó mucho la atención porque ya no solamente lo utilizaban con fines económicos y de consumo de artículos o sí de ese tipo, sino que causó también porque ya se O de estaban servicios, metiendo claro. a decidir la democracia, ¿sí? O sea, una empresa exactamente como Google que tiene el control de muchas aplicaciones web tienen la capacidad de orientarte, de hacerte cambiar de óptica a través de que te tienen tan bien estudiado que ya saben cómo convencerte, digamos. Y entonces en democracia está siendo un tema muy sensible porque pues ya se metieron en esto, ¿no? En también no solamente decidir qué zapatos compramos, sino ¿Qué qué queremos en orientación general? política vamos a asumir. Y doctor Rubalcaba, antes de irnos a un segundo corte, todavía en esta parte negativa, ojalá en la tercera nos platiques también de los buenos usos, pero en esta todavía, déjame insistir en este punto. ¿Hay en esa aplicación un correlato
con el resentimiento, la ira, el coraje, la envidia, la mala leche que corre por las redes sociales, está retroalimentando esa mala leche a la gente, este Claro. coraje que todo el mundo está sintiendo. Exacto. Ese sobre todo se da con el caso que es muy evidente actualmente en muchos países democráticos, como es el caso de la polarización política. Sí, Los algoritmos, lo que usted ve y lo que yo veo en sí, las noticias es diferente por sí, nuestra visión. Hay un estudio que fue muy famoso donde analizaron las redes sociales sí, de demócratas y de republicanos, sí, así su Twitter, su sí, sí, sí. Facebook, su Instagram, estas redes sociales, y vieron que veían realidades diferentes. Pues O sí. sea, les montaban mundos totalmente diferentes a uno y otro. Y eso está relacionado con esa polarización. Entonces, este discurso de odio y eso efectivamente se incentiva porque empieza a contraponer discursos en las redes sociales que hacen, digamos, que nos vayamos más a los extremos y que ataquemos y que nos defendamos y que se generen, digamos, estos fanatismos a ciertas figuras y detractores Etcétera. hacia otra, está totalmente vinculado a esto, Híjole, doctor. doctor, tenemos que hacer un nuevo corte y seguimos hablando con el doctor. Interesantísima conversación, no se vayan, volvemos. Estamos de vuelta con el doctor Edgar Rubalcaba, especialista en inteligencia artificial y sus usos para propósitos públicos. Querido doctor Rubalcaba, no hace mucho leí este pequeñísimo texto de un filósofo coreano-alemán que se llama Byung-Chul Han, que hablaba de transparencia. Pero él decía, es que no es transparencia, ya es pornografía, ¿no? Porque se sabe todo. ¿De veras sabemos todo? Yo me quedo con dudas porque de repente estas máquinas y estas interacciones electrónicas le permiten a estas empresas saber todo de las personas, pero ¿las personas sabemos algo de los demás o de los gobiernos? No, ese es el problema, que es una batalla contra Sansón, ¿sí? Porque quien tiene este poder, quien tiene el control de estos algoritmos, sabe todo sobre nosotros y aunque nosotros querramos luchar contra ellos, es muy difícil porque nosotros sabemos muy poco de ellos. Entonces es una pelea totalmente Desigual, asimétrica y sí. entonces por eso es la necesidad de regular este control, porque digamos, la tecnología, la inteligencia artificial no es mala o es buena. Lo que se decida hacer con ella puede ser muy malo o muy bueno, ¿sí? Puede hacer una bomba, desinformar a las personas, etcétera, o también puede ayudar a combatir la desigualdad, la pobreza. Eso va a depender ahora sí que de la inteligencia humana, qué tanto puede imponerse y que no se le vaya de las manos este tema que sí es todo le llaman una cuarta revolución industrial porque está cambiando el mundo. Te vamos a invitar a la Conferencia Nacional de Paz, querido doctor, para que hables de estos temas, pero te pido que lo digas ahora, que nos ayudes a pensar cómo se puede construir paz usando esta herramienta de la inteligencia artificial. Claro. Sí, bueno, yo creo que ahí tiene que haber muchas voluntades políticas de los que actualmente tienen este oligopolio de el poder tecnológico, de los algoritmos, en este sentido, para que haya un acuerdo donde estas partes implicadas puedan tener esa voluntad de transparentar, porque el algoritmo es muy opaco. Ok, Sí, el claro. algoritmo hace cosas impresionantes, pero no sabemos cómo. Sí, el algoritmo ya lo usan gobiernos para decidir a quién le dan un apoyo social y a quién no, Sí, pero no sabemos muy bien cómo tomó. sí, Entonces se habla de que el algoritmo es opaco, sí. no es transparente y no podemos estar
apelando a una inteligencia que no sabemos muy bien a través de qué elementos, criterio tomó sus decisiones. Es como una caja negra, la cual nos da resultados sorprendentes, pero es tanta la información, la forma de procesar, que es muy difícil saber y decir, ah, mira, decidió darle el apoyo social a estas familias por esto y esto y esto y esto. Eso actualmente es muy difícil de saber y es algo por lo que están peleando los gobiernos de que no se tomen decisiones, sino pues, sobre todo los gobiernos más desarrollados en este tema, más democráticos como las democracias europeas, que están muy atentos al tema. Por otro lado, tenemos democracias muy cuestionadas o no democracias como China, donde han hecho uso muy potente de la inteligencia artificial con algunos buenos resultados, por ejemplo, en temas de seguridad pública, al meter Eso. cámaras de videovigilancia en todas las grandes ciudades para Hombre, si detectar. pueden predecir por quién podrías votar, también saben quiénes están actuando de manera criminal, doctor. Claro, O claro, sea, claro, y hay muchas técnicas, efectivamente. sí Ya pueden podríamos predecir ese contener tipo al de crimen comportamiento. organizado si supiéramos usar la inteligencia artificial para buenos Claro, es propósitos. una herramienta muy potente y que ya se está aplicando en otros países. Ok. También se puede combatir la corrupción con estas herramientas también. El SAT ya utiliza inteligencia artificial, para saber mejor quiénes están haciendo operaciones fraudulentas, detecta valores atípicos de una forma muy rápida. Las auditorías están utilizando No, inteligencia bueno, artificial. cuando a mí me ha pasado que cuando compro con una tarjeta de crédito y estoy de viaje, me voy a Toluca y compro con una tarjeta, inmediatamente me llega un mensaje y a veces hasta una llamada telefónica confirmando si efectivamente soy yo comprando en Toluca, ¿no? Pero así, inmediatamente, todo eso son algoritmos también. Claro, efectivamente, son datos, big data que se alimenta, que lo tienen bien estudiado y saben qué mandarle. Otro tema bien importante que quisiera Sí, comentar, doctor, nos queda un es, minuto, dale. es el tema en la educación, en la universidad, cómo está transformando Sí, esto. Hace un par de semanas. para eso te invité y se nos fue el tiempo, doctor, dale. Sí, Es que es muy pero interesante. es un tema bien interesante porque tiene una semana para acá que salió una aplicación que se llama ChatGPT, Sí, que dale. es una inteligencia artificial del tipo generativa, Sí, ¿sí? Que esto lo que hace es que simula muy bien al humano y al comportamiento, una conversación con el humano, ¿sí? Tú sí. le puedes preguntar, yo hace un momento le pregunté al ChatGPT cómo resolver la corrupción en México ¿Y qué te y el dijo? ChatGPT me empezó a decir algunas formas en que se podría resolver la corrupción. Ay, Pero también le puedes pedir que te luego haga me un lo enseñas, ensayo. doctor. Claro, claro, claro que lo voy a enseñar. Si tuviéramos tiempo, hasta le compartía pantalla para que hiciéramos un No se puede. ejercicio. Ya no hay tiempo, pero está Ya no hay buenísimo. tiempo, pero, Pero lo vamos a pero hacer. sí, entonces está desafiando la forma de educación en las universidades, pues, porque nos agarró en jaque. Los estudiantes, si les pides un ensayo, lo pueden sacar en 2 minutos, el ensayo sobre la democracia en México, sobre el desarrollo de políticas públicas en Jalisco, etcétera. Y el problema es que aquí entra el tema del plagio. Es muy difícil detectarlo porque es inteligencia Pues generativa, o sí, sea, ya, no me lo queda jala de claro. otros lados, Hagamos sino que esto. genera el texto. Hagamos esto, querido doctor, porque vaya conversación interesantísima. ¿Por qué no te comprometes efectivamente a proyectar pantalla, a hacer ejercicios con estos aparatos en una siguiente conversación y nos echamos 2 programas? ¿Aceptarías? Claro que sí, con Dale, todo gusto. dale. Gracias, doctor Rubalcaba. Ha sido un placer, de veras un placer estar contigo. Gracias por estar. Igualmente, doctor Merino. Nos vemos en la Espero próxima. abrazarlo pronto. Ojalá, ojalá. Nos vemos en la próxima. Gracias. La política es la organización civilizada de la convivencia, no es solo el poder. Hemos confundido poder político con política. La política es una palabra noble. Cuando
cuando la entendemos bien. Así que si confiamos en nosotros mismos, somos capaces de organizar, de comunicarnos, de dotarnos de confianza mutua, entonces podemos confiar en la política. Si se la dejas todo a los profesionales, las cosas cambian. Ya no puedes confiar lo mismo porque obviamente están buscando más poder.